Y voy a compartir la pantalla. Eh, a ver. Bueno, lo primero que voy a hacer es, como dije ayer estuvimos viendo una expresión, una gramática cuyo objetivo era generar todas las expresiones algebraicas que tuviesen productos y sumas, y que la pusimos como un ejemplo eh, de, digamos, de gramática ambigua. Entonces, yo comenté ayer que también había una gramática para generar ese tipo de expresiones que, que no era ambigua y que la iba a hacer hoy. Entonces, la idea para generar una gramática no ambigua que genere cualquier expresión algebraica con sumas y productos es dar prioridades. Sabéis que los sistemas informáticos, cuando hay, digamos, una expresión, dan prioridad al producto con respecto a la suma, en el sentido de que es una operación más interna y que afecta a lo más cercano. O sea, eso quiere decir que A más B por C en un sistema, aunque lo pongas así, siempre interpretará que será la suma de A y B por C. Siempre va a interpretar esto. Si tú quieres que sea otra cosa, entonces tienes que utilizar paréntesis específicamente. A más B por C. Porque si haces esto, esto siempre va a ser equivalente a A más B por C. Siempre. Entonces lo que vamos a hacer ahora es la expresión, la gramática sin ambigüedad que ante A más B por C interpreta que es A más, ante A más B por C, interpreta que es A más B por C. Entonces, la gramática de la variable de partida será E y tendrá para hacer suma E más F o bien F. Lo que estoy haciendo aquí es dar menos prioridad a la suma. Y no pongo E más E, como la otra, que era ambigua, sino que una expresión si es suma es una expresión más otra cosa, que puede ser un factor, o bien solo un factor. Y en la F es donde meto los productos. Un factor es F por T o bien solo T, que son términos. Y el T, aquí es donde vienen las constantes, puede ser un número, N, o bien una expresión entre paréntesis. Si yo considero estas reglas en la gramática, fijaros, si yo quiero hacer, pues, n más n por n, pues solo tengo una opción, no hay ambigüedad, solo tengo una opción, que es hacer de E más F. Después, esta E se puede convertir en n y queda n más F. Pero luego lo otro es un producto y la única posibilidad de hacer el producto es sustituir la F por T. N más F por T. Es la única posibilidad. Con lo cual estoy agrupando F por T y separándolo de la N. Y luego el F tiene que ir a T para que sea N más T por T. Y luego, en dos pasos, estos dos T's van los dos a N. N más N por T. Y el último, N más N por N.
Y no hay más. Es la única posibilidad. Este es el único camino que tengo para construir n más n por n. No tengo dos, como en la de ayer. ¿Qué pasa si yo quisiera construir esto? N más n por n. También puedo, pero ya la cosa se complica un poco más, es más larga. Voy a hacerla resumida. Voy a quitar todo esto para no tener que borrar la expresión entera. Si yo quiero hacer n más n por n, entonces esto realmente es un producto. Luego de E tengo que ir primero a F, no hay otra, y de F a F por T. Y luego sustituir esta F por un T. Y ir a T por T. Y cuando estoy en T es cuando sustituyo la T por esto, para poner el paréntesis, y tengo paréntesis E por T. Que puedo ponerlo en paréntesis E por N. Y luego de esta E, aplicando E más F, pues tendré, voy a ir cerrándolo ya, E más F por N. Tengo aquí este E más F. Pues este E va también a F, voy a tirar por aquí arriba, y tendré F más F por N. Los dos Fs van a ir a T, y en dos pasos, tendré, voy a ponerlo aquí, T más T por N, y luego cada uno de estos T's, si va a N, tendré finalmente, en dos pasos, N más N por N. Y es la única manera que tengo de conseguir esto. La única manera por derivación que tengo de conseguir esto. No hay ambigüedad. No hay ambigüedad. Si no pongo paréntesis, tendré n más n por n. Y si lo pongo en algún lado, tengo que poner n más n por n. Y esta gramática es una gramática no ambigua que da prioridad al producto y que genera todas las expresiones algebraicas de la forma n, o sea, con número n, que se pueden formar con productos y sumas. Luego esto se podría ampliar para que fueran también divisiones y restas, dar prioridad al producto y a la división sobre resta y suma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna duda? Bien, pues ya tenemos una gramática no ambigua para las expresiones. Lo que voy a hacer ahora es, ahora sí, continuar donde lo dejamos ayer, relativo a la limpieza de gramáticas. Y yo dije ayer que para limpiar gramáticas había que entrar en varias fases. La primera fase, la vimos ayer, era quitar de la gramática los símbolos inútiles. Y dentro de quitar los símbolos inútiles había dos subfases. Primero, quitar los símbolos muertos o no vivos. Y ayer vimos cómo se quitaban los símbolos muertos o no vivos. Es decir, vimos incluso en este ejemplo y en los dos, vimos cuáles eran los símbolos no vivos de estas dos gramáticas y los quitamos. Esto lo vimos ayer. Bueno, pues la segunda fase, la segunda subfase es quitar en una gramática los símbolos inaccesibles. Es decir, aquellos símbolos, aquellas variables o terminales que nunca se pueden alcanzar desde la variable inicial S por derivación. ¿Cómo se encuentran los símbolos accesibles en una gramática?
Bueno, o por contra los inaccesibles. Si yo busco los accesibles, los que no estén ahí serán los inaccesibles. Pues mirad, es también un proceso iterativo. En primer lugar, por definición, siempre la variable de partida, que es donde estoy al principio, la variable de partida es accesible siempre por definición. Siempre. Entonces, en la primera iteración, ¿qué se pone? Se mete la variable de partida. Y en las siguientes iteraciones, ¿qué se pone? Pues, a ver, si tenemos un símbolo que es accesible y tenemos reglas o producciones de esta forma, donde la parte izquierda es ese símbolo A, pues automáticamente todo lo que aparezca en alfa, todos los símbolos, ya sean variables o terminales, que estén en el alfa, se meten como accesibles. Claro, si A es accesible desde S y desde A accedo a todos los símbolos de alfa, pues todos los símbolos de alfa son accesibles desde S por la transitiva. Y entonces, cada vez que metemos nuevos símbolos accesibles, hay que hacer una nueva iteración en este paso 2 hasta que en un momento dado ya no metamos más. O bien porque están todos, o bien porque ya no se pueden meter más. En este caso, los que están fuera de los accesibles son inaccesibles. Esta es la idea. Ni más ni menos que esa es la idea. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, esto sería el algoritmo. Una gramática. Obtener una gramática que no tiene símbolos inaccesibles sería, primero, encontrar los inaccesibles, después, quitar de V las variables inaccesibles, quitar de T los terminales inaccesibles y quitar de P, obteniendo P', las reglas que tienen algún símbolo inaccesible en algún lugar. De manera que el nuevo conjunto de variables serán todas accesibles, el nuevo conjunto de terminales será todo accesible y el nuevo conjunto de producciones estarán formadas por símbolos todos accesibles. Vamos a hacer un ejemplo de todo esto. Pero quiero antes poner de manifiesto que para eliminar los símbolos inútiles de una gramática, primero hay que eliminar los muertos y después de la gramática que resulte, eliminar los inaccesibles. Muy importante que sea en este orden. Primero se eliminan los símbolos muertos y después se eliminan los símbolos inaccesibles. Vamos a hacer un ejemplo y así practicamos las dos cosas. Tenemos aquí la gramática 1. Voy a eliminar en esta gramática los símbolos inútiles. Para ello, primero elimino los muertos. A ver, pues ¿cuáles son vivos? Si yo aplico el algoritmo, vivos en primera instancia son el S, porque produce lambda. El A, porque produce BB, cadena de terminales. El B mayúscula de momento no. El C mayúscula sí. El D mayúscula de momento no. Y el E sí. Estos son los vivos en primera instancia. Vamos a ver si se puede añadir alguno más. V2 es V1 y luego como está S, o sea, cualquier variable que tenga en su parte derecha cadenas de terminales mezclados con S, A, C y E. El S ya está, el B sigue sin estar, porque tiene Ds que de momento no están aquí. Luego el
B sigue sin estar. El C ya estaba, el D tampoco está, porque tiene Ds, sus dos producciones. Y el E ya estaba. Luego V2 es igual a V1. Luego estos son los vivos. Ya sé que estos son los vivos, porque no he podido añadir más. ¿Qué quito de esta gramática? Toda producción que tenga cosas distintas a S, A, C y E. Pues quito esta que tiene B y nada más. De esta A quito esta que tiene B a B, esta que tiene D. De la B las quito todas, porque tienen AD y BD. La C quito esta que tiene D. De la D las quito todas. Luego me quedan 1, 2, 3, 4, 5 y estas dos. Con esta ahí, ¿vale? Con S, con A, con C y con D. Estas son las que me quedan. Lo suyo sería pasarlo a limpio y poner S, flechita, A, E y lambda. A, flechita, BB, A mayúscula. C, flechita, A. Y E, flechita, A o B. Aquí falta lo he tachado, pero aquí hay un vertical, ¿eh? Y esa es la gramática sin símbolos muertos. Ahora, en esta, el segundo paso en esta sería eliminar los inaccesibles. Y entonces voy a ver los accesibles. En primera instancia, el algoritmo dice que accesible por definición, el S. Sabiendo que el S es accesible, A2 será el S unión todos los que sean accesibles desde S. Y veo que está el A mayúscula, porque hay un alfa que es A mayúscula, A, E mayúscula, pues hay que meter el A mayúscula, que está en el alfa, el A, que está en el alfa, y el E mayúscula. ¿Me seguís? Esos tres son accesibles ya. ¿Alguna duda? Pues sigo. A3 será A2 y a ver si puedo unir alguno más. Voy a unir todos los símbolos de las partes derechas de A mayúscula y de las partes derechas de E mayúscula. De A minúscula no, porque esto no es una variable. A minúscula no produce nada. Partes derechas de A mayúscula. Pues ahí uno. El B por esta. El A minúscula ya estaba. El A mayúscula también, pues por A mayúscula solo uno el B. Y por E mayúscula puedo unir el A, que ya está, y el B, que ya está. Luego estas. Y luego, si voy a A4, como lo que he unido a A3 ha sido un terminal, A4 es igual a A3. Luego los accesibles son S, A mayúscula, A minúscula, E mayúscula y B. Todo lo que no sea eso se quita. Entonces, de S no quitamos nada, pero fijaros que el C desaparece porque no está. Luego esta se quitaría. Entonces me queda S, A mayúscula, E mayúscula. Y me quedan esas 1, 2, 3, 4 producciones. 5. O sea, estas dos, perdón. Estas dos, 4 y estas dos. Es decir, la gramática que me quedaría sería, bueno, no puedo hacerlo porque sería S produce A mayúscula, A minúscula, E mayúscula o lambda
A produce BB A mayúscula y E produce A o B, después de eliminar símbolos inútiles. ¿Alguna duda? Yo tengo una. Dime. ¿Por qué en el C quitabas el símbolo A? Porque C es inaccesible. No está aquí. Ah, porque C es inaccesible, entonces quitas todo lo de C, ¿no? Claro, porque si no se llega a C, todo lo que Vale, salga vale. de C no tiene sentido. Vale, gracias. Vale. ¿Alguna duda más? Porque es verdad que C produce A, pero como a C no se llega, a este A que produce C no se llega. A este A que produce E sí. El A es accesible, pero al no serlo C, todo lo que tenga un inaccesible se quita. Entonces, CA, fuera. CBD, fuera. ¿Por qué? Porque cuando hay un símbolo inaccesible en una regla, se quita la regla. ¿Queda claro? ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Está claro? Sí. Vale. A la cuarta. Vamos superándonos. Bueno, ¿por qué? Vamos a hacer este otro ejemplo. Vais a hacerlo vosotros. Vivos. ¿Quién es vivo en primera instancia? V1. ¿Alguien que me diga quiénes son vivos en primera instancia? A. B B. y D. Correcto. En segunda instancia, V1, unión ¿qué? ¿Se puede unir alguno más? La D. La D no, porque no hay ni de la A ni de la B. O sea, la D, bueno, la D ya estaba unida antes, la D ya estaba unida antes. La S. D, la S. ¿Por qué? Porque produce A. Y A ahora es vivo, pues la S. Y nada más. V3 es V2 y ¿se puede unir alguno más? La S ya está, la A ya está, la B ya está, la D ya está. ¿La C se puede unir? ¿La C es viva? No. No, porque no produce cadena de terminales. No se puede unir. No tiene. Esta cadena no son todo terminales o vivos. Está la propia C que no es. Luego, esto se quita. Esto que se quita. Y ya está. Nada más. De momento, todo lo que tenga C se quita. Ahora, vamos con los accesibles. A1. Voy a ir aquí. A1 es S. A2 es A1 unión ¿qué? Si S es accesible, ¿qué más son accesibles? A mayúscula y A minúscula. A minúscula por AS y A mayúscula por A mayúscula. Vale, A3 y ninguno más de momento. Es A2 unión todo lo que salga de A mayúscula, porque de A minúscula no sale nada. ¿Qué sale de A mayúscula? A minúscula, que ya está. Ya está. Luego A3 es igual a A2. Luego accesibles son el S, el A mayúscula y el A. Por tanto, el B no es accesible. Fuera. El D no es accesible. Fuera todo. Luego al final la gramática me queda con estas tres reglas. S produce AS o A mayúscula. A produce A mayúscula. A minúscula. ¿Alguna duda? Hemos eliminado los símbolos muertos primero
y los inaccesibles después. ¿Alguna duda? Vale, pues un comentario. Es muy importante que lo hagáis en este orden. Primero se eliminan muertos y luego se eliminan inaccesibles. Porque si no puede pasar algo como esto. Este ejemplo muy sencillo. Voy a eliminar aquí primero los inaccesibles. Voy a eliminar aquí primero los inaccesibles. Entonces, voy a ver cuáles son accesibles. Y veo que A1 es S. Y que A2 es S unión el A mayúscula, el B mayúscula y el A. Y veo que A3 es A2 unión el B, porque sale de B mayúscula. O sea que todos son accesibles. El S, el A, el B, el A minúscula, el B minúscula. Todos son accesibles. Luego no hay que quitar ninguno. Si ahora elimino los muertos, pues voy a ello. V1 es el S, porque genera A, y el B. Son los dos vivos. S por esto y B. Y V2 es V1. ¿Por qué? Porque sigue, el S ya está, el B también, el A nunca puede generar una cadena de terminales. Luego, al eliminar muertos en esta gramática, me cargo esto y me cargo esto. Pero vete aquí que ahora el B es inaccesible. Porque el único camino para llegar al B era esto. Pero como el A es muerto, ese camino desaparece y el B mayúscula, que no era inaccesible cuando estaba el A, lo es ahora. ¿Y esto por qué es? Porque la accesibilidad hacia B se hacía pasando por un muerto. Y entonces, al quitar ese símbolo muerto, el B deja de ser accesible. Esto explica por qué primero hay que quitar los símbolos muertos o no vivos. Primero esos. Porque esos hay que quitarlos sí o sí. Y cuando esos se quitan, es cuando se quitan después los accesibles, que a lo mejor no lo eran antes de quitar los muertos. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? Sí. Así pues, muy importante. Para eliminar símbolos inútiles, primero, como pone ahí, eliminamos los símbolos muertos aplicando el algoritmo y después eliminamos los símbolos inaccesibles. Y la gramática que queda después de hacer estas dos cosas es una gramática sin símbolos inútiles. Aquí tenéis otra que os pediría, os aconsejo, os propongo que la hagáis por vuestra cuenta. Vamos a la siguiente fase de simplificación o limpieza de gramáticas, que es la fase de eliminación de lambda producciones. ¿Qué es una lambda producción? Es una regla de esta forma. Variable, produce o se sustituye o flecha lambda en un solo paso. Esto es una lambda producción. Entonces, en una gramática, una parte de la simplificación o de la limpieza es quitar las lambda producciones. De la misma manera que en los autómatas finitos con lambda producciones, también nos preocupábamos de eliminar las lambda producciones. Bueno, pues es análogo a eso. Se pueden eliminar también los lambda movimientos o las lambda producciones. Vale, para eliminar lambda producciones, previamente hay que detectar lo que se llama conjunto de variables anulables, cuya definición está ahí. Una variable es anulable cuando por derivación en uno
o más pasos genera lambda. Evidentemente estas son anulables. A produce lambda. Pero si yo tengo que A voy a B y que de B voy a lambda, imaginaos que tengo estas dos reglas, A produce B y B produce lambda, aunque no haya ninguna regla, A produce lambda, A es anulable en dos pasos. Primero pasa a B y luego de B a lambda. O sea que ser anulable puede ser, como su propio nombre indica, como la definición que pone aquí, anulable es cuando desde ella en uno o más pasos llego a lambda. Esa es la definición. Entonces, la pregunta es, ¿cómo detectar si una variable es anulable? Y aquí tenemos el algoritmo. Para saber si una variable es anulable, lo que se hace es, en primer lugar, miramos las reglas que desde A van directamente a lambda. Y cuando eso ocurre, marcamos A como anulable. Y en el segundo paso, si tenemos una regla, o sea, de la forma A produce alfa, y todos los símbolos que aparecen en alfa, que son variables, claro, todas las variables que aparecen en alfa, todos los símbolos, tienen que ser todos variables los de alfa. Si todos los símbolos de alfa son anulables, entonces A se marca como anulable. Es evidente que alfa tienen que ser todo variables, porque si alfa es A, por ejemplo, un terminal nunca es anulable, porque el terminal nunca se puede sustituir por nada. O sea que, aunque no venga claramente ahí, implícitamente estoy diciendo que en este paso, todos los elementos de alfa son variables, porque para que sean todos anulables, tienen que ser variables. Entonces, primera iteración, las variables que son anulables en un paso. Segunda iteración, las variables que producen alfa, donde todo lo de alfa ha sido anulable en pasos anteriores. Así sucesivamente se va aplicando este método y paramos cuando no podemos en una iteración añadir ninguna variable más. ¿Queda claro la idea del algoritmo? Es muy parecido la filosofía, muy parecida a la de símbolos muertos o vivos y símbolos accesibles. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Vamos a encontrar aquí las variables anulables. Pues las variables anulables serían, en un primer paso, A1. A1 sería el A porque produce lambda en un paso y el B porque produce lambda. Son las variables anulables. Y en un segundo paso, A2, pues aquí resulta que A2 es igual a A1. Porque no se puede, o sea, S produce A minúscula, A mayúscula, B mayúscula. Luego S no es anulable porque tiene este A. Pero cuidado, si aquí tuviera yo otra regla que fuera AB, entonces, en ese caso, A2 sería A1 unión S. Porque S tiene un alfa, que es AB, en la parte derecha, donde todos los elementos de ese alfa, que son A mayúscula, B mayúscula, son anulables. Si aquí hubiese este AB, S también sería anulable. Y ya no habría más. Pero si aquí hubiese un C que fuese S, A, B,
Pues entonces en A3 tendríamos C como anulable. Aunque también hubiese aquí una A. Basta, es anulable porque por un camino puede llegar a la palabra vacía. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro el algoritmo? Sí. Vale. Pues entonces ya tenemos el primer paso de eliminar lambda producciones, que es encontrar las variables anulables. Vamos a ver, vamos a hacer intuitivamente la eliminación de lambda producciones en esta gramática. Habíamos dicho que los anulables son el A y el B. De acuerdo, son los anulables. Entonces, como mi objetivo es quitar de la gramática las lambda producciones, mi objetivo es quitar esto y quitar esto. Pero claro, si los quito así, borrados de un plumazo, pues fijaros, esta gramática ya no genera nada. Ya no genera nada. Porque todas las reglas tienen ahí variables y por mucho que las aplique, no hay manera de quitar esas variables. O sea que al quitar esos dos lambda, he pasado de generar algo a no generar nada. No puede ser. La gramática tiene que ser equivalente. O sea, que lo que tengo que hacer es, como pasaba en los autómatas con lambda movimientos, cuando quitábamos las flechas etiquetadas con lambda, había que añadir otras. Aquí, al quitar las reglas que son lambda producciones, hay que añadir otras reglas. Por ejemplo, al quitar estas dos reglas, he coartado la posibilidad de que yo antes podía hacer esto, podía ir de S a B, y luego podía ir a dos sitios de aquí. Podía quitar la A mayúscula, porque con lambda, y llegar a AB, y podía aplicar esta regla a la B, esta de aquí, y llegar a AA. ¿Lo veis eso? Yo antes podía, y ahora no puedo. ¿Se ve esto? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerlo directamente. Como antes podía, ahora tengo que poder. Luego aquí pongo, directamente de S se puede ir a AB y directamente de S se puede ir a AA. Pero es que también quité más cosas, porque de aquí, sustituyendo la B con lambda, podía ir a A, y de aquí también podía ir a antes, pero ahora no. Luego ahora tengo que poner directamente de S a A. Y lo mismo pasaba con esta. Antes de A, de este A, podía ir aquí y luego quitar la primera A y ir a A, que lo tengo que poner directamente. O podía quitar la segunda A y ir a lo mismo, o podía quitar las dos A's y ir aquí. Y lo mismo pasa aquí. Antes podía sustituir una o dos de estas B's con lambda y ir aquí o ir aquí. Luego, por haber quitado esas lambda producciones, para no perder potencialidad generadora, tengo que añadir esos sitios a los que iba gracias a las lambda producciones. No hay otra opción. Quitar esos lambda, rompo puentes. Pues tengo que construir pasarelas a donde me llevaban esos puentes. Si no, no hay posibilidad. Pero saltando el lambda. ¿De acuerdo? Claro, esto está hecho a ojo. Pero ¿cómo sería un método algorítmico para hacer eso? ¿Cómo haríamos para...? Claro, esta es una gramática pequeña. Si fuera una gramática con muchas reglas, pues la cosa se complica. Y el método es el siguiente. Es exactamente eso. Cuando yo tengo una regla que tiene anulables en la parte derecha, como es este caso, que tiene esos dos, A mayúscula y B mayúscula, lo que hago es añado
las reglas ahí que surgen de quitar de todas las maneras posibles esos anulables. En este caso, quitar de todas las maneras es quitar el A, quitar 1, quitar el A, queda A minúscula B, quitar el B mayúscula, queda A minúscula A mayúscula, o quitar los dos, queda el A. Entonces se quitan. Aquí, ¿qué opciones tengo? Quitar una A mayúscula y queda A mayúscula, quitar la otra y queda lo mismo, luego no voy a ponerlo otra vez, basta con ponerlo una, o quitar las dos. A. Y aquí lo mismo, quitar una B, BB, quitar la otra, de nuevo BB, o quitar las dos. B. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? Sí. Vamos a hacer otro ejemplo y luego hago un comentario al respecto. Vamos a hacer otro ejemplo. Por aquí viene cómo se hace, ¿veis? Esto es la explicación que acabo de decir, ¿eh? Es quitar, bueno, aquí no lo hace, aquí lo que hace es, va quitando el A, lo quita y quede AB, pero como ve, quita A. Luego, y entonces después vuelve a hacer otra iteración y de aquí, de AB quita el B y le queda solo la A. Esto que pone aquí es equivalente a lo que os acabo de decir. Es quitar de todas las maneras posibles los anulables. A ver, por ejemplo, a ver si podemos hacer una... diría yo... A ver... Bueno, no quería yo poner una... No hay ninguna... Mirad, aunque aquí haya símbolos... Mirad, este no es el método adecuado, pero voy a hacer este ejemplo. Voy a suponer que esta gramática seguramente tiene símbolos inútiles, pero vamos a suponer que no los tuviera, no nos hemos dado cuenta, pero es porque quiero practicar solo lo de los símbolos anulables, ¿eh? No por otra cosa. Vamos a suponer, o sea, va a tener símbolos inútiles, pero supongamos que no los tuviera. Voy a eliminar anulables aquí, anulable. Pues mirad, ¿cuáles son los anulables? Pues el A1, pues son el B y el C. Porque producen lambda en un paso. Y el A2, pues es variables cuya parte derecha sean cadenas con B y C. Esta S no, porque tiene una A minúscula, pero el A sí que lo es. Ni un A1. Porque A tiene BC. El B no, ya lo era, el C ya lo era, el D tampoco. El D tampoco. Porque era D. Entonces, A2 es A unión, es A1 con A. Y A3 serían las variables cuya parte derecha tienen B, cadenas de B, C y A. S no es, A ya estaba, B ya estaba, C ya estaba, no hay más anulables. Anulables son el A, el B y el C. Entonces el método dice, cada vez que yo tenga anulables a la derecha, los quito de todas las maneras posibles. Entonces, aquí habría que, estos dos se quitan. Pero aquí habría que añadir. Fijaros, voy a añadir, aquí habría que añadir. Voy a quitar esto para que no haya problemas. Esto y esto se quitan. Eran anulables A, B y C. Lo pongo aquí. Y aquí habría que añadir. Quitar el A mayúscula. B, A, C. O quitar el B. A, C. O quitar el C. A mayúscula. B, A. O quitar dos. Quitar el A y el B.
A, C. O quitar el A y el C. B, A. O quitar el B y el C. A, A. O quitar el A, el B y el C. A. Hay que añadir todas estas. Y ver que no hay ninguna repetida, ¿eh? Esta está. Claro. ¿Está claro? ¿Lo veis? Sí. Voy con esta. Los dos son anulables. Quitar el B. Pongo C. Quitar el C. Pongo B. Y aquí viene lo que quería comentaros. Este es un caso especial. Sería quitar los dos. Pero quitar los dos sería poner A produce lambda. Y sería generar una lambda producción, que es lo que estamos eliminando. Pero es que el hecho de quitar los dos ya lo hemos hecho implícitamente al poner A como anulable. Luego, el caso excepcional es cuando todos los de la parte derecha son anulables, como este caso, la opción quitar los dos o quitarlos todos no se contempla, porque la opción quitarlos todos ya se contempló al meter en este caso A como anulable. Luego aquí no hay que poner quito los dos y pongo lambda. No, estaría generando una lambda producción. El hecho de que A sea anulable ya es equivalente a esto. Por eso se queda aquí la cosa. ¿Está claro? ¿De acuerdo? Sí. Ahora bien, mira, seguimos. En la parte derecha de aquí no hay ningún anulable. Está el B y nada. En la parte derecha de este C no hay ningún anulable porque el D no lo es. Pues ya está. Esta es la gramática que queda. Suponiendo que ya tuviese todos los símbolos útiles. Suponiendo, esta es la gramática que queda cuando en la de partida eliminamos las lambda producciones. Daros cuenta que eliminar lambda producciones implica meter nuevas reglas para que la gramática no pierda su poder de generación de palabras. Bueno, pues el próximo día trabajaremos sobre la última parte de lo que es limpieza y simplificación de gramática, la fase de lo que se llama eliminar producciones unidad. Y entonces podremos resolver problemas en los que, dado una gramática, primero eliminaremos los muertos, después eliminaremos los inaccesibles y tendremos la gramática sin símbolos inútiles. Luego eliminaremos lambda producciones de acuerdo a este método y finalmente, a la que quede, le eliminaremos producciones unidad y tendremos una gramática que se dice simplificada o limpia. ¿De acuerdo? El próximo día tocará eso. Y son exactamente ahora la 1. Si tenéis alguna duda, pues si no hay dudas, muchas gracias por la atención y hasta el próximo día. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.